el doctor Carlos Lionel Trabulsi. Un gustazo, como siempre digo, estar contigo. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. También un gusto para mí y compartir otro sábado con todos los que nos siguen acá en Libre Opinión. Bárbaro. Y realmente una semana terrible. En realidad, desde el 22 de agosto, en la oportunidad que los argentinos empezamos a respirar nuevos aires, empezamos a respirar un oxígeno más puro a través del alegato que llevó adelante el fiscal Luciani, empezamos a generar toda una situación de zozobra social a la cual nos están llevando y que bueno, y que tuvo el punto culminante en este cisne negro, como se dice que sucede en la política, que es el intento de homicidio a la vicepresidenta de la Nación el día jueves alrededor de las 21:15 horas, que bueno, que ya todo el mundo está hablando de esto y creo que va a haber tela para cortar durante mucho tiempo porque ya dejó de ser un terrible hecho de violencia, de inseguridad y de afectación al sistema democrático y se ha convertido en una bandera política. Es decir, que la politización de este tema, el Frente de Todos lo va a utilizar hasta las elecciones del 2023, porque esto les está permitiendo aglutinar la tropa que no habían podido lograrlo a partir del alegato de Luciani, a pesar del esfuerzo que Cristina hizo tratándose de defender por todos los medios de comunicación, tratando de explicarle a la ciudadanía cómo ella es inocente. Así que este cisne negro que apareció el jueves con una persona seguramente desequilibrada, que lo único que buscaba es un protagonismo en la sociedad, con una causa que en muy poco tiempo esta persona estará en libertad, porque en principio es una tentativa de homicidio y seguramente tendrá una pena que no será muy elevada y si se encuentran circunstancias que le dan el carácter de inimputable, que más allá que en este momento no se hayan encontrado, no significa que con el paso del tiempo y con un aporte de pruebas y con la declaración inclusive de este sujeto que todavía no lo hizo, se puede llegar a construir una estrategia de defensa que le permita salir en libertad muy pronto, más de lo que muchos se imaginan. Pero lo cierto es que la Argentina ha quedado en una situación donde la grieta se acrecienta, donde está en estado de movilización permanente la central obrera que responde a un partido político, claramente responden a Cristina, se han unido a las centrales obreras que hasta este momento eran independientes y se encolumnaron atrás de Cristina, bajo el argumento de la defensa de la democracia. Aclaro, la defensa de la democracia la tenemos que hacer todos. Ninguno tiene que estar exento de poder ofrecer toda su persona, toda su vida en defensa de la democracia. Y en esto estamos. Ninguno debemos dejar de no repudiar el hecho de violencia que ha sucedido contra la vicepresidenta de la Nación. Pero tampoco podemos permitir que existan atentados a la democracia, como es el hecho de presionar contra un poder de la República, como es el Poder Judicial, y esta es una estrategia permanente que viene llevando adelante el gobierno nacional. Y tampoco podemos permitir que se atente contra la democracia haciendo oídos sordos a lo que a fuego nos ha grabado hace casi 40 años el presidente Alfonsín cuando nos decía que con la democracia se come, se educa y se cura. Hoy no comemos, no nos educamos y no nos curamos. Por lo tanto, se atenta contra la democracia cuando no se le da respuestas a este tipo de situaciones. Y fíjense que estamos
en una carrera permanente bianual, es decir, cada 2 años, ¿qué podemos hacer para lograr el triunfo en las urnas? Y esto lo único que hace es atentar contra la democracia, porque la discusión, como vengo diciendo hace mucho tiempo acá en este medio, eh, la discusión de planes económicos a corto y mediano plazo solamente dan respuesta a pequeños sectores de la sociedad, generalmente los más poderosos, que generan una primavera en el resto de la sociedad, pero que después prontamente vuelven a caer en la necesidad. Por lo tanto, y también, como siempre lo digo, mientras no discutamos un proyecto de país, la Argentina va a seguir en esta confrontación permanente. Ahora fíjate que sé que tengo poco tiempo hoy, así que por, por No, eso no, vamos tranquilo, vamos tranquilo, vamos tranquilo. avanzo con todo. Sí, sí. Todos debemos aportar a la construcción de la democracia. Y como decía antes, desde la cabeza hasta el último de la sociedad debe tener una sintonía en esta defensa. Y nosotros nos encontramos con un presidente de la nación, con un Alberto Fernández que no está a la altura de las circunstancias. Un Alberto Fernández que se entera de casualidad del atentado o del intento de homicidio contra la vicepresidenta y se entera de casualidad porque estaba reunido con unos amigos en Olivos y uno de los amigos viendo el teléfono le comenta al presidente: ya en los servicios de inteligencia del Estado, las fuerzas de seguridad del Estado no le reportan al presidente los hechos que acaecen en la vida política, social, cultural de la Argentina. Lo tienen tan aislado al presidente. Sin embargo, el presidente a las 2, 3 horas sale con una cadena nacional que todos esperábamos cuando escuchamos que se iba a producir, que el presidente iba a estar a la altura de las circunstancias e iba a convocar a una auténtica unidad nacional, iba a repudiar la violencia e iba a ser un fuerte alegato a favor de la democracia. Y sin embargo nos encontramos con un presidente nuevamente haciendo política con mediocridad, un presidente buscando responsables y buscando responsables en el otro. El culpable es el otro y la patria soy yo. Esta es la lógica del presidente de la nación y de quienes lo rodean. Y en esta lógica de que la culpa la tiene el otro, termina convocando a una movilización para terminar con lo que definen el discurso del odio, que no es más que profundizar la grieta. Y convocan a una convocatoria popular. Y esa convocatoria popular, en realidad, no fue ni más ni menos que las movilizaciones que estaban pretendiendo armar y no la habían podido armar hasta el momento porque ni siquiera se habían puesto de acuerdo en la fecha en la que la tenían que hacer. Este cisne negro les permitió poder determinar día, hora, lugar de la gran movilización. Y para eso no tuvo otra mejor idea que por decreto de necesidad o urgencia establecer feriado nacional. Un feriado nacional para una Argentina que cada día está más sumida su gente en la marginación y en el hambre, y que un día de no trabajo para mucha gente significó no llevar un plato de comida a la mesa. Pues esto al presidente de la nación, que tiene que pensar por todos nosotros, no le ha importado. Le importó más toda la movilización y todo ese marketing hacia el resto de la sociedad de que Cristina está como política viva en miras al 2023. Carlos, Sí. apreciando lo que vos decís y como mero espectador de lo que aconteció, sobre todo el día de ayer, luego con el tema de la movilización, yo lo que observé fue que los que no trabajaron fueron los que fueron movilizados,
los militantes, porque el resto, el comercio prácticamente no cerró sus puertas debido a lo que vos decís, la necesidad. Me tocó estar en un hospital donde incluso empleados que se enteraron del feriado cuando estaban llegando empleados administrativos y médicos, decidieron, más allá de las guardias, decidieron atender por la necesidad de la gente con sus turnos y demás. Eso por un lado, ¿no? Viendo que la gente tiene coherencia, por lo menos aquellos que, más allá que por ahí pueden simpatizar con el partido gobernante, pero que también observan que tienen obligaciones separadas de la gran militancia que, por supuesto, está paga. Pero lo otro que me llama la atención y que debemos destacar, que tanto se lo vituperó al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires con el tema seguridad, que al final de cuentas tenía razón. Y es lo que menos se está reconociendo en este momento. Tenía razón Rodríguez Larreta con el vallado, que causó, bueno, la indignación, etcétera, 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 pero tenía razón, porque encima que aquellos que debían de custodiar a la vicepresidenta estuvieron muy lejos de hacerlo, si realmente hubiera habido un arma cargada como corresponde, hoy estaríamos hablando de otra situación muy desagradable, no querible, por lo menos con la gente que amamos la democracia, estamos completamente en desacuerdo con ese tipo de atentado, pero que al no respetar los protocolos en cuanto a seguridad, hubiéramos lamentado tener una vicepresidenta al menos internada con una herida muy grave, como mínimo, Así es. como mínimo. Así es. A ver, todos los especialistas en seguridad reconocen que el obrar de Rodríguez Larreta y de su ministro de Seguridad, D'Alessandro, han sido absolutamente correctas, las acertadas y las que se debió haber seguido teniendo. Y llamó la atención en cuanto a la falta de profesionalidad del cuerpo de seguridad, con lo cual deja sospecha si no hubo un intento realmente de dejar un espacio liberado para que sucediera esto. No es normal que frente a una característica de atentado como la que se vivió el jueves, quienes lo acompañan al funcionario no actúen primero cubriéndola, en segundo lugar sacándola inmediatamente del lugar y en tercer lugar armando todo un cordón desplazando toda la gente que está alrededor. Ninguna de las tres cosas hicieron. Es llamativo. Durante casi 6 minutos Cristina siguió firmando libros. Así que realmente es muy llamativo. Pero como se me está terminando la hora, quiero introducirte el último tema de esta semana, que fue que entre todo esto que ha pasado, antes de este cisne negro, trató de introducir Cristina otro cisne negro, que era la discusión de la autonomía de la ciudad. Y en esta discusión, que ya la dejó planteada, ya empezaron a surgir voces para que la ciudad de Buenos Aires deje de ser autónoma. Y una de esas voces, pero en sentido contrario, ha sido el Partido Demócrata Cristiano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que el jueves, precisamente en su reunión semanal de junta, resolvió por unanimidad, a partir de la propuesta que yo efectué, que es el momento de instalar la discusión fuerte del traslado de la capital federal. La capital federal ya no debe estar más aquí en la ciudad, sino que debe trasladarse por una cuestión de un auténtico federalismo a otro lugar del país y terminar con todos estos piquetes y con todas estas locuras que vivimos los porteños permanentemente. En segundo lugar, discutir la provincialización de la ciudad. Buenos Aires debe ser una provincia, la provincia del Río de la Plata. Y para esto debemos trabajarlo y el año próximo con las mayorías que seguramente cambiarán en relación a las que tenemos actualmente, va a ser posible lograr la cesión de tierras definitivas de la provincia de Buenos Aires a la ciudad y la norma nacional necesaria para que podamos ser provincia, la provincia del Río de la Plata. Y en tercer lugar, recuperar el Río de la Plata para los porteños.
es el único puerto del país que permanece dentro de la órbita federal, porque todo el resto de los puertos han sido entregados a las provincias y a los municipios. Pero el Estado Nacional se ha reservado el puerto de Buenos Aires como una herramienta de presión. Por lo tanto, ya que Cristina avanzó con el tema de la autonomía, creo que los porteños debemos levantar estas tres banderas esenciales: traslado de la capital federal, provincialización de nuestra ciudad y recuperación del puerto de la ciudad de Buenos Aires. Muy claro, Carlos, muy claro. Y vos sabés que esto la gente, obviamente, cuando le plantan los cisnes negros, como vos decís, obnubilan la verdad, obnubilan esto que acabás de decir, que es tan importante, ¿no? El tema de la ciudad de Buenos Aires, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Obviamente que todo esto tapa y la gente común, la gente que no está en la información, que no milita en un partido político, esto no lo ve. No lo ve y tampoco los medios lo reflejan. Así que, como siempre digo, aquí en Libre Opinión tratamos de sacar y reflotar cosas que la gente no ve para que lo vea. Como siempre digo, y lo dije en uno de los bloques anteriores, creo que en el bloque del doctor Marcarián, el pueblo perece por falta de entendimiento, pero conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces conozcamos la verdad, vayamos a la verdad, que realmente es lo que nos va a limpiar un poquito la cabeza de todo esto que está pasando, que lo único que son cortinas de humo, para que la gente no vea realmente la realidad. Así que bueno, yo creo que ya es la hora, porque veo que hemos pasado las 11 y es el límite. Así que, Carlos, me voy despidiendo, y como siempre les digo a quienes nos siguen por este medio: defendamos la democracia, pero reflotemos la Argentina que está sumergida. El cambio está en el mar. Sí, Les señor. mando un abrazo, les deseo muy buen fin de semana, y ojalá todo esto se tranquilice y podamos los argentinos, codo a codo, construir un nuevo país. Un fuerte abrazo, Carlos. No, el agradecido soy yo, y gracias también a Julio Montarón y a Radio SAG, que nos permitió estos minutos más. Por eso te dije que tranquilo, porque yo ya me había comunicado con él y le dije que veníamos un poquito atrasados, pero agradezco la generosidad y tu poder de síntesis para haber tratado tantos temas importantes. Carlos, muy buen fin de semana para vos, para tu familia, pasalo lindo, nos vemos, espero esta vez poder estar el jueves. Estoy saliendo. Te mando un gran abrazo. Chao. Chau. Pasaba el doctor Carlos Trabulsi, siempre un lujo, ¿no? Tenerlo aquí en el programa. Él siempre que lo invitamos, siempre está. Siempre lo llamo para que esté, porque yo creo que es una pieza muy importante, más allá del programa, muy importante para que la gente vea y escuche cuál es la realidad política. Porque siempre los políticos nos enredan, y usted ve los cisnes negros plantados, el tema de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que se desvía para otros temas y es ni más ni menos que para apoderarse de la ciudad. Van por todo, y lo que buscamos nosotros es la objetividad, que la gente sepa, que no esté engañada, que la gente, que una cortina de humo no le tape, o que, como dicen por ahí, que el árbol no tape que el árbol no tape el bosque, ¿no? Que no tapemos con un dedo el sol, es imposible. Entonces, tratamos de que la verdad siempre esté allí, a flor de piel.